Bienvenidos a una nueva clase de sistemas de control. En esta oportunidad vamos a analizar la estabilidad de sistemas realimentados. Para hacerlo, aplicaremos el criterio de Rud-Hurwitz. Como veremos más adelante, una técnica 100% algebraica que me va a dar información muy relevante acerca de mi proceso y acerca de cómo podría llegar a manipular ciertos valores para que el mismo siempre se mantenga dentro del semiplano estable. Algunas clases atrás habíamos analizado el sistema ante un impulso unitario. Habíamos visto que si, por ejemplo, yo tenía polos en el eje real, si tengo un polo a la izquierda del eje imaginario, la respuesta iba a ser una exponencial decreciente. No confundir con cuando yo le inyecto un escalón unitario, ahí se invierte la relación, ¿sí? Lo que tendría en definitiva es una exponencial creciente que se hace convergente al valor de referencia. Pero bueno, en este caso, impulso unitario, una exponencial decreciente. Fíjense que en el origen el valor está planchado, ¿sí? El valor vale 0. Y si yo me corro hacia la derecha, ahí ya se hace inestable. ¿Qué pasa cuando tengo pares de polos complejos conjugados? Bueno, lo mismo básicamente. A la izquierda voy a tener una subamortiguada, sobre el eje imaginario voy a tener una señal oscilatoria y va a ser inestable si me muevo hacia la derecha. Tanto para los polos sobre el eje real como para los polos sobre el eje imaginario, yo podría decir que la señal oscilatoria o la señal que está al límite de la inestabilidad está exactamente, son aquellos polos que están exactamente sobre el eje imaginario. Entonces, en definitiva, lo que vamos a analizar con el método de Rud-Hurwitz es si para mi sistema los polos van a estar a la izquierda del plano complejo, del eje imaginario en el plano complejo, a la derecha del eje imaginario en el plano complejo, o tranquilamente podrían estar exactamente en el límite. Eso es básicamente lo que vamos a tratar de analizar con este método que veremos a continuación. Para analizar la estabilidad de los sistemas realimentados, básicamente tenemos dos métodos, los métodos analíticos y los métodos algebraicos. Dentro de los métodos analíticos podemos nombrar el de Bode, el de Nyquist, ambos relacionados con la respuesta en frecuencia, y el de Evans, lugar de raíces, tema que nos va a llevar gran parte de la segunda parte de la materia, porque nos va a dar mucha más información que simplemente la estabilidad del sistema. En cuanto a los métodos algebraicos, también vamos a mencionar tres. Vamos a mencionar el de Mitrovic, vamos a mencionar el de Lyapunov y el más conocido de todos es el de Rud-Hurwitz, que, nota de color, no es una única persona. Se trata de un inglés de nombre Edward Rud, que en 1876 analiza y genera un método de trabajo de polinomios para saber si las raíces me van a dar en el semiplano derecho o en el semiplano izquierdo del plano. 20 años más tarde, un alemán, Adolf Hurwitz, lo que hace es básicamente tomar esa teoría y meterla dentro de una matriz. El nombre del método hoy es compartido entre estos dos matemáticos. El análisis de estabilidad Rud-Hurwitz es básicamente el siguiente. Supongamos que tengo una planta, de esa planta voy a deducir cuál es la función transferencia. De la función transferencia yo me voy a quedar con la ecuación característica, ¿sí? El polinomio denominador. Justamente esa ecuación característica la voy a igualar a 0. Y como les decía, nosotros lo vamos a expresar como un polinomio. Así que la expresión general que podemos dar a esa ecuación característica es la que se ve en pantalla. Para poder aplicar el método, hace falta que se cumplan dos condiciones.
La primera es que el polinomio tiene que estar completo, es decir, que por cada elemento exponencial que tiene que estar a lo largo de todo el polinomio, el coeficiente siempre tiene que ser distinto de 0. Si en alguno de los casos el coeficiente es igual a 0, es decir, que no existe esa parte del polinomio, no se puede aplicar este criterio de estabilidad. La segunda condición que vamos a poner para poder aplicarlo es que los coeficientes tengan todos el mismo signo. No necesariamente todos tienen que ser positivos, podrían ser todos negativos. Lo que no puede pasar es que yo tenga algunos coeficientes positivos y otros negativos. Esto implicaría que el método a priori no lo podría aplicar. El armado de la matriz de Röth-Hurwitz es bastante mecánico. Básicamente partimos del polinomio denominador de la función transferencia, la ecuación característica igualada a 0. Ya habíamos confirmado que tenía todos sus exponentes y también habíamos confirmado que todos sus signos eran del mismo tipo, eran positivos o negativos. Bien, ahora tenemos que armar en sí la matriz. Lo primero que tenemos que hacer es armar la primera columna. ¿Cómo vamos a armar la primera columna? Básicamente voy a tomar el exponente mayor, en este caso s a la n, y lo voy a colocar arriba de todo. Luego, por debajo, el exponente que le sigue. Por debajo, el exponente que le sigue, y así sucesivamente hasta llegar al último exponente, que siempre va a ser s a la 0. Ahora lo que nos toca hacer es armar las dos primeras filas. Para hacerlo, nuevamente tomando el exponente mayor, vamos a considerar el coeficiente que multiplica a ese exponente, que en este caso es a sub n. Y a sub n lo voy a colocar en la fila donde tengo s por n, perdón, s elevado a la n. Luego, por debajo, voy a colocar a n menos 1. Y así iré alternando arriba, abajo, arriba, abajo, hasta terminar de completar las dos primeras filas. Bien, ahora viene la parte donde me toca calcular cada uno de los coeficientes que van a terminar de armar esta matriz. El primero de esos coeficientes será x1. A partir de ahora, nosotros llamaremos x1 al primero de los coeficientes y luego el resto x2, x3 y demás. En algunos libros lo encontrarán así, en otros puede ser que con otro nombre, pero básicamente es lo mismo. ¿Cómo se calcula x1? Siempre para calcular ese primer coeficiente, lo que voy a hacer es pivotear sobre este valor, ¿sí? A sub n menos 1. Pivoteando sobre a sub n menos 1, tomo ese coeficiente, lo multiplico por a sub n menos 2, le resto la multiplicación de a sub n por a sub n menos 3 y lo divido por el pivot, a sub n menos 1. De manera que la ecuación me va a terminar quedando así. Ahora vamos al coeficiente que le sigue dentro de la misma fila. Este es un error bastante recurrente, el tomar a n menos 3 para calcular ese coeficiente. Bueno, esto no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer, nuevamente, es pivotear sobre el mismo valor que había pivoteado antes y ahora multiplicarlo por el otro coeficiente, A1. A eso le voy a restar a sub n multiplicado por a sub 0 y todo lo voy a volver a dividir por el pivot, a sub n menos 1. De manera que la ecuación va a quedar conformada de esa manera. Fíjense que si yo quisiera calcular otro coeficiente, el que estaría a la derecha de x2, ya no podría porque haciendo el mismo trabajo estaría multiplicando
a sub n menos 1 por 0 y le estaría restando a sub n por 0. O sea, el resultado va a ser 0. Así que eso ahí se puede poner 0 o directamente se puede dejar en blanco. Ahora vamos al coeficiente de la fila que sigue. Sería en este caso x3. ¿Cómo voy a trabajar x3? Muy parecido, solo que en este caso, en vez de tomar a sub n menos 1, voy a tomar x1. A x1 lo multiplico por a sub n menos 3, le resto a sub n menos 1 multiplicado por x2 y lo divido por x1. De manera que la ecuación queda conformada de esa manera. Y atentos acá, voy a calcular x4. ¿Cómo voy a calcular x4? Del mismo modo, x1 multiplicado por a0. Y ahora fíjense que cuando voy a multiplicar a sub n menos 1, lo voy a multiplicar ¿por qué? Por 0. De manera que esa multiplicación me va a dar 0. Cuando yo divido por x1, el resultado va a ser a sub 0. Y así sucesivamente. Es decir, que x5 lo voy a calcular pivoteando sobre x3 y x6 lo voy a tomar pivoteando sobre x5. Bien, ¿qué es lo importante del método ahora? Lo importante del método no es el valor que me han dado cada uno de estos coeficientes que calculé, sino el signo que esos coeficientes tengan. ¿Por qué? Porque lo que me dice Rudd-Hurwitz es que el sistema va a ser estable siempre y cuando todos los signos de cada uno de los coeficientes de la primera columna sea el mismo, todos positivos o todos negativos. Si existiese un cambio de signo, el sistema sería inestable. Por eso decimos que lo que vamos a trabajar o lo que vamos a considerar en un primer momento son justamente los signos. Ahora, hay otra cosa que también es importante. ¿Qué pasa si alguno de los signos es diferente? Bueno, ahí vamos a primero decir que el sistema será inestable. Si cambia el signo de alguno de esos coeficientes con respecto al resto, el sistema es inestable. Pero se da otra situación que es bastante interesante. Si yo analizo cómo va de un signo a otro, en una fila y en la otra, en alguna de ellas podría darse un signo diferente. Entonces, si se da un signo diferente, yo tendría un cambio de signo, supongamos, de positivo a negativo. Y después lo que tengo que estudiar es si vuelve a haber un cambio de signo, es decir, si el coeficiente que está por debajo de ese con un signo diferente, vuelve a tener un signo diferente. Entonces, básicamente lo que termino haciendo es sumando la cantidad de cambios de signos que haya entre una fila y otra, entre un coeficiente y otro, y eso que me va a dar, me va a dar la cantidad de polos que tendré en el semiplano derecho. Es decir, el sistema será inestable, pero me dirá encima cuántos polos voy a tener en el semiplano derecho. Vamos a un ejemplo bien concreto para aplicar este método. Lo primero que tengo acá es el polinomio denominador de la función transferencia, es decir, la ecuación característica, que la igualé a 0. Lo primero que tengo que ver es chequear las condiciones para poder aplicar el método. ¿Cuáles eran esas condiciones? ¿El polinomio está completo? S al cubo, S al cuadrado, S a la 1, sí, está completo. ¿El polinomio tiene los coeficientes todos con el mismo signo? Positivo, 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 positivo. Perfecto. Entonces, ya estaría en condiciones de armar la matriz de Rudd-Hurwitz. Cosa que voy a hacer. Acuérdense, tomaba el exponente mayor, lo ponía arriba de todo y después por debajo de él cada uno de los otros coeficientes. Así que, perdón, de los otros exponentes. Entonces tengo S al cubo, S al cuadrado, S a la 1, S a la 0. Ahora nos queda armar las primeras dos filas con los coeficientes 1, 1
Fíjense dónde voy a poner el 10. 10, ¿sí? Se iba alternando arriba, abajo, arriba y ahora 20 abajo. ¿Sí? Ahora toca calcular los coeficientes del resto de la matriz. X1, ¿a qué va a ser igual? Pivoteo sobre 1, digo 1 por 10 menos 1 por 20 dividido 1. El resultado va a ser menos 10 y lo coloco aquí abajo. Ahora voy a tener que pivotear sobre menos 10 para calcular el próximo coeficiente. Entonces hago menos 10 por 20 menos 1 por nada dividido menos 10. El resultado será 20. Lo primero que voy a analizar es la estabilidad del sistema. ¿El sistema es estable? Fíjense, hay un signo diferente, viene positivo, positivo, negativo, positivo. Así que el sistema será inestable. Y habíamos dicho que había tantos polos en el semiplano derecho como cambios de signo tenían los coeficientes de la primera columna. Entonces, fíjense, de S cuadrado a S a la 1 cambia el signo de positivo a negativo y luego vuelve a cambiar de negativo a positivo de S a la 1 para S a la 0. Entonces, como cambia dos veces de signo, voy a decir que tengo dos singularidades en el semiplano derecho.